la nueva palabra clave para expresar el odio a los pobres y no quedar tan fachos es odiar al populismo. ¿Pero qué es? Cada tanto, en algún país surgen líderes que prometen e intentan, desde el Estado, mejorar las condiciones de vida de las clases populares. Líderes que, en mayor o menor medida, juegan según las reglas del poder, que siempre viene con un poco de clientelismo, nepotismo, alguna corruptela, en fin. Cuando un movimiento popular se vuelve demasiado lúcido en el juego del poder, a las élites les agarra un vértigo por tanto exceso de democracia. Ahí es cuando aparecen casos de corrupción que ponen en duda la legitimidad de un gobierno. Juicios políticos impulsados por poderes judiciales que son una parte integral de las élites financieras. Y ya se sabe que clase ayuda a clase. Pero los escándalos de corrupción siempre se enfocan en un solo culpable, la clase política y el Estado. Como si no hubiera corrupción en el mercado o el poder judicial, que muchas veces son igual de responsables de generar este tipo de situaciones. ¿Por qué será que la corrupción financiera no provoca la misma indignación en la opinión pública que la corrupción política? Básicamente, esta opinión pública repartida por los medios de comunicación está financiada por las élites. Los medios de comunicación se mantienen y sobreviven con plata de las clases altas. Lo curioso es que la clase media no nota esto. Ni neoliberales, progresistas o libertarios parecen preocuparse en cuestionar moralmente las estructuras de poder de las élites financieras. Con denunciar la corrupción del partido político que no nos guste, como denuncia se queda corto. En el libro de Querusa, traducción libre, David Montero analiza las redes de corrupción y lavado de dinero mundiales y nos cuenta que los índices de percepción de la corrupción que se publican para regiones pobres, en vías de desarrollo, como Latinoamérica, solo toman como caso de corrupción que una persona en un cargo público reciba un soborno, pero ignoran al empresario o corporación dispuestos a sobornar políticos como parte del problema. Esto pasa en todo el mundo, pero Montero cuestiona que se considere a un gobierno como corrupto si mientras tanto los bancos de Londres y Zúrich aceptan dinero sucio sin hacer preguntas, o los abogados en Nueva York hacen carrera reinvirtiendo plata negra en propiedades y bienes raíces. Dinamarca fue elegido como el país con menor percepción de corrupción en 2019, cuando unos meses antes su banco más importante confesó haber lavado 200 millones de euros, una de las operaciones de lavado de plata más grandes de la historia. El problema de esta medida de corrupción es que evita aclarar que la corrupción en países pobres ayuda al desarrollo de los países ricos. La investigación del economista Jonathan Karpov descubrió que para corporaciones multinacionales los beneficios de pagar sobornos en otros países son mucho mayores que los riesgos. Calculó que una corporación tiene menos del 5% de chances de ser descubierta si paga sobornos en otros países. Por cada dólar que invierte en soborno, le vuelven 5. Para las empresas, la corrupción es un negocio redondo. Continuará.